Desde este momento, en la estación universitaria les contamos de las actividades que se agendan: espectáculos, deporte, música, cultura y exposiciones. Agenda. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Agenda, otra edición de los días jueves. Ya estamos conectadísimas, ¿no? Nuestra panelista habitual, la profesora de Historia y Geografía, Patricia Arévalo Fernández. Pati, bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo. Así es. Oye, Pati, quiero saludar, o más bien, vamos a saludar a la comunidad china que habita aquí Sí, en nuestra región. Y bueno, preguntamos por qué, porque va a ser el tema de hoy. Pues vamos a conocer un poquito más, vamos a saber más historia, ¿no? De cómo llegan, dónde se concentran, por qué llegan los chinos aquí principalmente al norte. ¿Cuándo sucede esto, Patti? ¿Y por qué? mira, primero hay que decir que este es un trabajo, una investigación hecha por Alfonso Díaz, ¿no? Profesor académico del Departamento de Historia, y que nos alumbra en realidad con ayuda de algunos estudiantes que hicieron sus tesis sobre la llegada de los chinos. Entonces es un trabajo muy bonito que hacen los profesores cuando trabajan tesis con los estudiantes y van trabajando, van profundizando sus propias hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces un saludo a Alfonso y un saludo especial también a los alumnos que colaboraron en este trabajo. Y dicho eso, la verdad es que primero hay que decir que no hay que olvidar que este territorio era peruano, era parte de la República Peruana, y en ese caso Perú introduce mano de obra china en calidad de esclavo, ¿no? Y, o de persona esclavizada al proceso salitrero, ¿no? Mm. Entonces hay una gran falta de mano de obra, ¿no? Entonces en ese momento, Perú primero recurre a la isla de Pascua, hoy llamada Rapa Nui, y luego los Rapa Nui repelen la entrada de Perú y entonces Perú mira hacia Estados Unidos y ve que Estados Unidos está trayendo chinos para trabajar en la construcción del ferrocarril que cruza todo Estados Unidos, ¿no? Entre medio de eso también está la explotación de las minas de oro en California, lo que también aumenta las posibilidades de salir de China. En China hay un proceso muy complejo, un proceso social muy complejo. Hay una aristocracia que tiene derecho a todo, pero luego de eso hacia abajo está el pueblo, ¿no? Que no tiene ninguna posibilidad de vivir mejor, ninguna. Son Mm. campesinos, son pescadores, son mineros, ¿no? Y tienen una situación social muy difícil porque no pueden salir de esa condición, ¿no? Y hay un grupo aristocrático muy alto, la aristocracia, ¿no? Que no deja crecer a este grupo en términos económicos o sociales. Por esa razón luego de eso viene la Revolución China, ¿no? Porque hay una situación de desmedro del pueblo. Pero bueno, dicho eso, ¿no? Hay una cantidad de población que necesita o que quiere salir de China, ¿no? Y Ujú. entonces, entre ellos se pasa el dato que en Chile y en Perú hay una gran cantidad de trabajo, ¿no? De mano de obra, pero ellos venían porque supuestamente había oro, ¿no? Que era lo que estaba pasando en California. Y ellos esperaban que le pagaran con oro, ¿no? Finalmente llegan a Chile o llegan primero a Perú a trabajar en el guano, ¿no? A trabajar en la explotación del guano y luego de eso viene esta otra posibilidad de trabajar en las oficinas salitreras, ¿no? En la explotación salitrera. Pero hay que decir que Chile no tiene un programa de inmigración. Mira lo que nos pasa hoy día, ¿no? Que tenemos un programa para inmigrantes, pero es muy laxo, ¿no? Es muy abierto, no permite ir sobre las especificidades, ¿no? Y en ese momento Chile no tiene ninguna política, no, de hecho no tiene ni siquiera un consulado en China,
sino que hay personas que son de otras nacionalidades y nos representan, ¿no? Son estos consulados que muchas veces son solo la oficina de un austriaco, de un australiano, Claro, ¿no? claro. Que se hace cargo de la representación chilena. Oye, Patti, mira, te quiero interrumpir porque cuando llega esta población china aquí a Chile, para ese tiempo, porque estamos hablando de cuándo, de 1800 y algo, Las primeras personas llegan alrededor de 1860, ya. ¿no? Patti, para ese tiempo, bueno, el tema, ya venía una migración, pero ¿cómo, por ejemplo, se hacía el conteo, la identificación de tanta cantidad de gente que venía? ¿Cómo logras tú darles una identificación? Sí, bueno, de partida hay que decir, y esta es parte de la historia que recoge Alfonso, ¿no? Mm, Que Chile no quiere tener chinos, no quiere tener población asiática, porque considera que tienen costumbres que no son buenas para la sociedad chilena. Y por otro lado, Chile no quiere asiáticos porque tienen enfermedades que son contagiosas, entre mm, otras lepra, ¿no? Entonces Chile no quiere tener asiáticos, ningún asiático, a Chile no le caen bien, ¿no? Esas mira. personas. Entonces Chile, en una legislación muy ambigua, permite la entrada siempre y cuando entren con un documento que acredite que no están enfermos, ¿no? Entonces hay un documento de sanidad o de salubridad que una vez que lo revisa un cuerpo médico a la bajada del barco, si no tiene Ah, ninguna enfermedad, puede pasar, pero si tiene enfermedades, lo devuelven, ¿no? Y el ah, tema es que en ese caso, los barcos no son chilenos, sino que son barcos japoneses. Y a los japoneses les interesa en realidad hacer un comercio, porque le cobra un dineral a los chinos por llegar a Chile, ¿no? mm, Y mm, entonces hay un negocio que tú ves hoy día, ¿no? Lo que pasa con los venezolanos en Bolivia, sí. ¿no? De hecho, muchos chinos llegan a Chile, llegan al norte, ¿no? La mayoría de ellos, el barco hace un convenio con las oficinas salitreras, por lo tanto, muchos de los chinos llegan directo a Iquique, ¿no? Ah, ya. Llegan a la intendencia de Tarapacá, ellos se encargan de recibir esa población, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Cuando también se van a bajar en el puerto de Arica, pero como el trámite es en aduana de Tacna, porque la Ya. intendencia está en Tacna, Ujú. todo el papeleo es más engorroso. Entonces, por la misma razón, la mayoría se baja en Iquique, ¿no? Pati, ¿venían solamente hombres No, vienen mujeres, pero la mayoría, evidentemente, el 90% son hombres, porque vienen directamente a a trabajar? trabajar. Ujú. Y en ese sentido hay historias muy bonitas, ¿no? De mujeres que vinieron con sus hijos, ¿no? Porque Mm, los hijos estaban en edad de trabajar, por lo tanto, tomaban el barco, ¿no? Como que venían ellos, pero venían acompañados de su madre, ay, qué ¿no? bonito. Sí, bueno, igual hay historias muy duras, ¿no? De gente que cruzó, porque la mayoría de la gente toma el barco en Hong Kong, que es colonia británica, en Mm, donde Chile sí hace presencia. Chile no hace presencia en China directamente, más allá del negocio que a Chile le interesa. Chile quiere estar en China porque le interesa venderle el salitre, porque es un país donde la agricultura es abundante, ¿no? De hecho, uno de los políticos chilenos que impide la entrada de los chinos dice, ¿para qué vamos a traer chinos cuando en realidad producir arroz no es lo mismo que producir salitre, ¿no? claro. Entonces, Oye, Pati, ah, entonces sí, con esta mano china, esta mano trabajadora, ¿se abarataban costos o? sí, pues, sin duda alguna, porque pagarle a un chino no era lo mismo que pagarle a un campesino o a un obrero que llegaba directamente de Copiapó sabiendo lo que significaba trabajar en minería, ¿no? Que era usar este machote, ¿no? Que no sé cómo se llama, pero que es una pieza metálica larga, como de 2 metros, ¿no? Y que se Mm, va enterrando en el suelo y que va levantando los cascajos de salitre, ¿no? claro.
Entonces piensa tú que los chilenos en ese caso son chilenos de la zona central que miden 1,60 m, 1,70 m, hasta 1,80 m, son lo que se describe como un gañán, o sea, un personaje fornido, fuerte, porque está Mm, acostumbrado a trabajar en el campo chileno, ¿no? En cambio llega esta población que es de 1,50 m, 1,60 m la más alta, son muy delgados, ¿no? claro, claro. Y tienen la costumbre además de fumar opio, ¿no? Lo que los pone lentos o los va ralentizando, como dicen las descripciones. Mm, Entonces, hay una serie de políticos chilenos que se niegan a la entrada de los chinos, ¿no? Y como te digo, se niega básicamente porque los chinos, según ellos, son agricultores, son pescadores, pero no tienen idea de trabajar en minería. Entonces, no tiene sentido. Pero hay un cónsul que hace lo mismo que en Japón. Les cobra un dineral por subirlos al barco, ¿no? Y esa plata se la lleva a él, es plata es un uh. negocio personal, ¿no? Oye, Patti, pero ya, entonces se concentran principalmente en Iquique. Sí. Lo Y que por eso que hay harta explica que en comunidad china en Iquique, Iquique, ¿ah? claro, lo que En la explica que en actualidad. Iquique hay 70 cocinerías chinas, ¡Wow! 70, ¿no? Por lo demás, la gastronomía, que era lo que hablábamos el capítulo anterior, la Sí, gastronomía se nutre de la comida china. Y sí, pues. entonces, arroz chaufan, que quiere decir arroz frito, ¿no? Chifa, que quiere decir cocina de arroz, ¿no? Claro. Y finalmente el saltado chino, o sea, todas las verduras. Sí. Tú sabes que Ujú, no comemos lo mismo que comen los chinos. El chino lo que hace es adaptar su cocina a las claro. verduras que hay en el norte de Chile, que no son muchas entonces, ¿no? Oye, Patti, ¿y en qué condiciones, no, viven cuando ya llegan estos chinos aquí al norte de Chile? Bueno, llegan en condiciones, como te digo, bien, bien delicadas, porque muchos de ellos, como te digo, son gente muy pobre, muy humilde, no conoce ninguna palabra en español, por lo tanto, Claro, porque eh, ahí había una tremenda barrera. Acuérdate que nuestras letras ni siquiera se asemejan a sí, esos sí, palitos, ¿no? Como escriben sí, ellos. sí, sí. Entonces eso también genera, tal como lo describiste, una tremenda barrera, ¿no? Segundo, tienen costumbres que evidentemente son muy distintas a las occidentales, ¿no? Muchos de ellos son sintoístas, por lo tanto tienen otra religión, Sí. ¿no? Entonces, efectivamente, tal como los políticos chilenos dicen, va a llegar un contingente de una población que no comparte la cultura chilena, ¿no? Y entonces, en general, el chileno, el político chileno veía lo que pasaba en Santiago, lo que estaba pasando en Valparaíso, con la entrada de los alemanes, de los norteamericanos, de los italianos, ¿no? Que de alguna manera iban nutriendo su cultura hacia la cultura chilena. Y en ese sentido, fíjate, hay que decirlo, que las primeras políticas de inmigración chilenas, una vez que estamos a partir de 1830, Chile pide la entrada de europeos y norteamericanos, jamás asiáticos, ¿no? Y Mira. entonces el argumento es que porque ellos tienen una cultura avanzada y van a ayudar a Chile a crecer. Y Mm. entonces se permite la entrada de europeos y norteamericanos, ¿no? Pero jamás asiáticos. Pero fíjate que en el caso de los asiáticos, en las prácticas culturales y las prácticas religiosas chinas que tú acabas de mencionar, por ejemplo, ellos tienen, ¿no?, la costumbre, el culto a sus antepasados, ¿no? Sí. Esto también influyó en la creación de, podríamos decir, de una identidad comunal en el norte de Chile. Bueno, sí, en el sentido que ellos crearon sus propias sociedades de chinos, ¿no? Mm, Ellos celebran todo su año calendario ritual, lo celebran. Si tú vas hoy día a cualquiera de las casas de estos chinos que están aquí en Iquique o están en Arica hace muchísimas generaciones, en esas casas todavía se juegan los juegos tradicionales chinos. Para el Año Nuevo chino se visten con sus trajes, con su ropa elegante, ¿no? mm,
y celebran el día de la China comunista, ¿no? La sí, po. celebran en octubre, claro, y se juntan en el restaurante, habitualmente en el restaurante Shanghái que está en Maipú, ¿no? Oye, Patti, sí, sobre eso te quería preguntar. Familias, íconos, ¿no? Que sean chinas, porque tendemos a confundir, pues son japoneses y decimos, no, es que todos son chinos. Y no, pues Japón y China es Bueno, hay distinto. japoneses y hay chinos que entran Claro, al territorio pero chileno, tenemos ¿no? familias íconos, digamos, que se hayan asentado aquí O sea, en y ahí Arica. sí, claro, sin duda alguna, ¿no? Hay gente que, por los apellidos, pero hay una familia en particular que es la familia de Carlos León, que se instala en algún momento con un negocio durante el Puerto Libre, ¿Mm? con la introducción, ¿cierto?, de tecnologías destinadas al sonido, ¿no? Y después es la Casa Carlos León, ¿no? Donde nosotros íbamos a comprar los discos, los últimos discos, ¿no? La Que casa estaban a Carlos la Díaz. venta. La Casa Carlos Díaz León, ¿no? Y Ah, es ya. que el Pero no apellido no hay un era... apellido chino ahí, pues. Lo que pasa es que ellos entraban con el apellido Li y al inscribirlos, ¿no? Los chilenos les cambiaban el apellido y les ponían apellidos latinos, como León, ¿no? Pero Les sabemos que ese cambiaron el apellido original, apellido. sí, 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 a muchos, ¿no? Uy. Entonces, por esa razón también, bueno, está el chino José Chau, ¿no? Que tiene su negocio en Maipú. Hay otro que es el que vende, que son definitivamente chinos, porque tú vas al negocio y es como entrar en China, está puesta la tele en el canal de China. Está la abuela que habitualmente habla en chino con el nieto que debe tener, no sé, 12, ¡Qué 14 años. maravilla! Ellos están en la esquina de Baquedano con 18 de septiembre, donde Ahí vamos a compro comprar el té té. verde yo. El mejor té, el té de jazmín, el mejor té llega ahí, ¿no? Y te venden té de hoja larga, té de hoja Sí, corta, ¿no? sí. Ah, ellos Entonces, son chinos, chinos, sí, pues. sí, Tienen puesta la sí, tele. sí, claro, uno va y está escuchando el canal chino, ¿no? Mm, Porque no pierden la lengua, en esencia, ¿no? claro. Y de hecho vas a algunos restaurantes, sobre todo pasa más en Iquique, ¿no? Que los restaurantes tú entras y están hablando en chino, ¿no? Ay, mira. Claro. Entonces hay una tradición, en realidad tú entras a estas casas, ¿no? No las casas, sino que esta suerte de oficina comunal de los chinos, ¿no? Y están hablando en chino, están jugando un juego que es muy parecido a las damas, ¿no? Pero Sí, es chino, ¿no? Y están los abuelos, ¿no? Muchos de ellos son, como son fumadores de opio, tuvieron que, porque Chile prohíbe el consumo de opio, ¿no? claro. Comentaba en algún momento que el último fumadero de opio se quema en Iquique en 1952, Y de ahí se ¿no? cortó. De ahí se corta, ¿no? Y entonces son chinos que están dados a fumar tabaco, mucho. Fuma. Entonces, como Ah, oye, y de clásica, ahí también que donde viene el dicho, pues, oye, este fuma como chino. sí, sí, sí. O trabajas como chino o fumas como chino. Oye, sí, también Sí, trabajas como chino. claro. Eh, Muy Porque los trabajadores chinos, los chinos, Pati. sí, claro que sí. De hecho, no guardan ninguno de nuestros feriados, ¿no? Entonces, ellos en general guardan solamente alguno que otros feriados muy, muy pequeños, muy pocos. Porque Guau. ellos lo que hacen es trabajar, 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 generan una cantidad de dinero especial, la mandan a China para que alguien desde allá se venga, Ah, ¿no? Y entonces hay un trabajo migratorio que ellos mismos realizan, ¿no? interesante. Y se traen al sobrino, y entonces tú vas a los restaurantes chinos y siempre hay un chino que está recién llegado y que está aprendiendo a cocinar para la cocina chilena. Oye, Pati, pero siempre pensando en el negocio, ¿ah? En el Sí, almacén, en el sí, restaurante. sí, sí. Sí, porque mira, si tú piensas en realidad en la filosofía budista, la filosofía sintoísta, son filosofías que se dan al otro, Ya. entienden la lógica del otro, ¿no? Y en Mm, ese sentido,
un buen comerciante siempre le ofrece al otro lo que el otro necesita. Sí, Cuando tú vas al negocio de comida china, además, cuando tú pagas la cuenta, te regalan unos dulces, sí, claro, para que tú vuelvas pensando en lo buena que fue la atención, claro. ¿no? Entonces hay una forma de entender que el negocio no es solo para ganar dinero, sino también me permite hacer una pequeña fortuna, vivir bien, pero además juntar dinero para atraer a alguien desde China. Mm, ¿Sí? Y entonces, cuando a mí me gusta mucho, voy a hacer algo muy feo, pero que es bueno. no, pues que a ti ya se te permite todo, Pati, así que Ah, dale muchas nomás. gracias. Ah. La cocina del Conchau es una de las cocinas más chinas que tenemos en Arica, El restaurante que ¿no? está en General Lagos entre Maipú y Sí, O'Higgins, con sí, Chao. sí. Al punto que antes íbamos y pedíamos arrollado primavera o rollos primavera y nos decían, aquí no hacemos eso porque eso es comida japonesa, ¿no? Y entonces Mira, era muy gracioso porque en realidad uno entra, es como si tú entraras hoy día y pidieras en el Conchau, pidieras, una cazuela. Unos claro, caraotas. la Anita Caroca en el Shanghái tiene menú chileno y tiene menú chino, Sí, ¿no? Y sí, entonces ahí tú puedes pedir una cazuela, puedes pedir un sí. estofado, ¿sí? Y si no, pides la comida china, ¿no? Oye, pero mira Eh, qué categóricos, ¿ah? En el sí, Conchao. sí, 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 por esa Oye, los razón del también. Conchao también entonces son chinos chinos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Son tú familias ves que a se asentaron. la abuela todavía reta a los chiquititos Mm. en chino, ¿no? En su lengua. Oye, eso me gusta mucho, Pati, nosotros que siempre hemos tocado este tema, ¿no? Del patrimonio, de la conservación de las culturas y que no se pierda, porque hablar en chino, claro, para nosotros no es fácil, no se entiende, la escritura misma, no, nunca vas a entenderla tan fácilmente, pero que esté esa abuela, ¿no? Hablando en chino, retando en chino, me parece Sí, pues. maravilloso. Y no solo eso, sino que, como te digo, ellos resguardan su tradición. Entonces, cuando vienen estas celebraciones chinas, ellos Ujú. sacan, así es como cuando yo era niña, leía un cuento donde aparecía el príncipe llevando todos los mejores manjares de su territorio al territorio de la princesa. Y entonces la ilustración muestra una mesa llena, llena, llena de manjares. Bueno, Mm, cuando ellos celebran sus celebraciones chinas, ¿no? Entre ¿ya? otras el Año Nuevo chino o la celebración de la China, de la China comunista, ¿no? Fíjate que ellos llenan la mesa de manjares porque cada familia lleva sus propias preparaciones. Y ahí tú ves la comida china, ¿no? Entre otras cosas, unos pancitos dulces que son bien increíbles, ¿no? Que parece masa de pan, parece un poco la masa, pero es como más húmeda, ¿no? Lo mismo nosotros comemos arroz graneado y pensamos que es el arroz chino. La verdad es que ellos comen el arroz masacotudo, Casi ¿no? mojado. Casi mojado, claro. Entonces ahí Sí, donde tú te das cuenta cómo la cocina chilena también le metió una forma claro, distinta de claro que comerse el sí. arroz. Oye, Patti, bueno, estos chinos se bajan del barco, salen a trabajar, me imagino muy pobres también llegan ellos, y se casan, pues. Sí, sí. Se casan muchos de ellos con chilenas. Y entonces eso va generando también una mixtura, ¿no? De gente, en el caso de la Anita Caroca, ella es de Valparaíso y se casa con un chino que viene directamente de China, ¿no? Mm, Y sus hijos son de rasgos orientales, pero son muy chilenos, ¿no? Porque también la claro. Anita metió su crianza, ¿no? Ujú, Y tienen esta cosa también en general del chino, el chino es muy reservado, ¿no? Muy silencioso. sí. Entonces, también tú ves cómo los chinos en general no son dados a la conversación fácil, son distintos de nosotros. Nosotros hablamos con cualquier persona, en cualquier lugar, Le a cuentas cualquier toda hora. tu vida. Claro, en cambio ellos no, son muy reservados, ¿no? Y entonces Mira, eso ha generado también que se mantengan como un reducto patrimonial solo y aparte.
¿no? En Iquique hay unos niños que han formado un grupo que hace música china y que salen para el carnaval con su león disfrazado, ¿no? Que son, muchos de los niños van hacia atrás y los primeros de adelante Mm, llevan la cabeza del león que se va claro, moviendo, ¿no? sí. Bueno, es una Es, danza, ¿no? es una danza, sí, ese dragón, ¿no? Sí, Que es muy bonito, sí, muy sí, es bonito. muy bonita. Fíjate que yo una vez llevaba unos turistas japoneses y los llevé a La Tirana, ¿no? Y entonces ven en La Tirana el baile, uno de los bailes creo que fue La Diablada, Ujú. con la música de La Diablada, y me decía, esto es oriental, me decía, son los sonidos japoneses o los sonidos Mira, chinos, sí, ¿no? En La sí, sí. Diablada. Mm, Entonces, claro, recordemos por favor que España, junto con llegar a América, también se va y se instala en China y se instala en las Filipinas, también se instala en Japón, ¿no? Y esos chinos, o sea, perdón, esos europeos van a traer también elementos propios de Asia a América. Oye, Pati, qué temas más interesantes y también bueno, aprovechemos de saludar, ya lo mencionaste ya al profesor, ¿no? Aquí decano de nuestra Universidad, Alfonso Díaz, en estos trabajos de investigación que, mira, que pasan a ser tesis muchas veces, se trabaja en eso para lograr, ¿no es cierto?, una titulación. Qué Sí. interesante porque se sigue escarbando y siguen saliendo cosas nuevas. Sí, claro que sí. Por eso también, siempre me acuerdo que una vez le dije a una abuela, sí, yo trabajo en historia. Mm. Me gusta enseñar historia. Y entonces ella me dice, ¡ay, pero la historia es tan larga, no se termina nunca! Es que, mira, Sí, esa frase no se termina nunca, y es sí, cierto, porque sigues recabando información, hay alguien que te pasa otro dato y este otro dato, entonces se arma el rompecabezas. Pati, nos alcanzó la hora, estamos a 1 minuto de las 10 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros cada jueves, ilustrándonos, aprendiéndonos. Muchísimas gracias, será hasta el otro jueves, Pati, la próxima semana. hasta el otro jueves. Muchas Chau, gracias. chau. Un Nos saludo vemos, a nos despedimos todos de y Agenda, a que estén todas. muy bien. Chao, chao. Cerramos la agenda por hoy en la estación universitaria.